dos sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, tenemos ahí los siguientes. Primero, vamos a ver y a definir qué es un sistema, ¿verdad? Cuando nos referimos a sistema, estamos hablando de un conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto. Esa es la definición de diccionario de la palabra sistema, ¿verdad? Es un conjunto de cosas que relacionadas entre sí y ordenadas contribuyen a determinado objeto. Matemáticamente, como estamos hablando de sistema de ecuaciones, eso quiere decir de que la palabra clave aquí es conjunto. Entonces, si digo sistema de ecuaciones, estoy hablando de un conjunto de ecuaciones que se relacionan y están ordenadas para contribuir ¿a qué? A encontrar la solución para cada una de las variables que van a tener. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de sistemas de ecuaciones. Estos no tienen números, únicamente nos dice que este es un sistema 2×2, este sistema 3×3, y ven ahí las letras A, B, C, y aquí hasta la B. Y las letras X, Y y Z. Las letras A, B, C y D representan números reales, es decir, por ejemplo, -2, 3, 5, 7, 40, ¿sí? Cualquiera de esos números. Y las letras X, Y, Z representan las variables de estas ecuaciones. Bueno, ahora, ¿por qué surge un sistema de ecuaciones? Surge debido a que nosotros habíamos estado trabajando ecuaciones lineales, pero estas solo tenían una variable, ¿sí? Un valor desconocido. Pero ahora, por ejemplo, si analizamos esta ecuación, miren, tiene la letra X y letra Y. Eso significa que tiene dos variables. Y cuando nos topamos con una ecuación que tiene más de una variable, es decir, 2, 3, 4, cantidad de variables, ¿verdad? Ahí se nos presenta un problema, porque si tratamos de resolver solo esa ecuación, únicamente una, no vamos a poder resolver, ¿sí? Porque no vamos a encontrar un valor para cada una de las variables. Siempre va a quedar a medias, ¿sí? Entonces, la regla acá del sistema de ecuaciones principalmente es que debemos de tener, si por ejemplo, la ecuación tiene dos variables, mínimo para poder resolver, yo necesito dos ecuaciones, la misma cantidad de variables. Entonces dice que se usa la expresión sistema m por n para referirse a un sistema de m ecuaciones con n variables. Entonces miren, el primero, m, representa el número de ecuaciones y ven claramente que aquí tenemos 2, por eso está 2. Y n representa el número de variables, que es el segundo número. Aquí tenemos igual, miren, x y y, dos variables. Bueno, entonces, eso es lo que es. Y ahora, respecto a la solución, en el sistema de ecuaciones le vamos a llamar conjunto solución. Y esta va a estar formada por todos los valores de las variables que hacen verdadero el sistema. Muy bien. Entonces, continúo. Solo me confirman si ya copiaron o le tomaron captura para poder avanzar. Ya, profe. Gracias. Avanzo ahí. Entonces, respecto a la solución que tenga o no tenga este sistema de ecuaciones, los sistemas se pueden clasificar en compatibles o en incompatibles. Incompatible es el sistema que tiene solución. Incompatible es el sistema que no tiene solución. Y respecto
A los sistemas compatibles hay dos más. Es determinado o indeterminado. Determinado quiere decir que tenemos única solución, ¿sí? Solo un grupo de valores cumple con la condición. Cuando hablamos de única solución, por ejemplo, si la ecuación tiene 3 variables, entonces voy a tener 3 valores. Uno para cada variable. Esa es única solución. Solo va a haber un valor para cada una de las variables. Indeterminado es porque tienen infinitas soluciones. Entonces ahí tenemos infinitas soluciones. Bueno, ahora, gráficamente, esto podemos analizarlo para entender por qué es compatible, por qué es incompatible, por qué es determinado, por qué es indeterminado. Las ecuaciones se pueden ver como una línea recta en el plano cartesiano. Entonces, miren, en la primera imagen tenemos ahí dos ecuaciones que son 2x más 3y igual a 1 y x menos y igual a menos 2. Ahí están las dos rectas. Ahora, este sistema es compatible determinado. ¿Por qué? Gráficamente, la solución de un sistema de ecuaciones se ve como el punto en donde esas dos rectas se tocan, ¿sí? En donde pasa una sobre otra. Entonces, en este caso, si ustedes ven como la tendencia aquí de estas rectas es en línea recta, ahí observamos un punto en donde una recta pasa sobre otra. Entonces, esa es la solución. Y solo es una vez que pasa la recta sobre la otra. No se van a volver a juntar porque miren, como la tendencia es en línea recta, después ya sea hacia arriba, van en caminos separados, entonces ya no se van a volver a unir, ni hacia atrás, van en caminos separados. Entonces por eso es determinado porque solo en un punto se tocan y esa es la solución. Ahora, el siguiente sistema es incompatible. Según lo que observan, ¿por qué es incompatible? Según lo que yo ya dije acerca de qué es la solución. Resulta que es incompatible porque la definición de la solución es que las líneas se toquen. Pero si ustedes observan ambas líneas acá, van separadas. Y miren, y si nos fijamos al trayecto, siempre van a seguir separadas. Entonces, no va a haber ningún punto en donde estas dos líneas se toquen. Entonces, como no va a pasar ninguna sobre otra, por eso no hay solución. Porque en ningún punto se van a unir estas dos líneas. Y ahora, el otro que es compatible e indeterminado, observamos que esta línea está más gruesa, ¿sí? Se ve más fuerte. Esto es porque las gráficas de las dos ecuaciones están en la misma posición. Entonces, como el concepto de solución es el punto en donde pasa una sobre otra, y aquí en toda la trayectoria está una sobre otra, por eso es infinitas soluciones, porque en cualquier punto que marquemos, ahí están unidas las rectas, infinitamente unidas, van juntas. Entonces, esos son los tipos de sistemas que vamos a tener: compatible e incompatible. Compatible determinado o compatible indeterminado. Tres tipos de sistemas. ¿Alguna duda respecto a lo que hemos tratado hasta este momento? No, profe. Muy bien. Entonces tenemos ahí. Miren.
Ya vimos qué es el sistema, ya vimos los tipos de sistema y ahora vamos a reconocer los diferentes pasos, los diferentes métodos para poder resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, principalmente hay 5 métodos, ¿verdad? Los más conocidos, que es el método gráfico, el método de igualación, el método de sustitución, el método de reducción y el método de determinantes. De estos 5 métodos, nosotros vamos a trabajar únicamente el método de igualación, el método de sustitución y el método de reducción. Y ustedes se preguntarán por qué no vamos a trabajar el método gráfico y el método de determinantes. Esto se debe a que necesitamos previamente otra información, ¿sí? En el método gráfico necesitamos saber graficar las ecuaciones. Algunos acá en tercero básico, pues ya el año pasado nosotros trabajamos esas gráficas, pero realmente no sé si se recuerdan de cómo hacer. Y el método de determinantes necesita el uso de matrices. Entonces, por ello no lo vamos a trabajar. Además de ello, el método gráfico necesita que se trabaje lo más exacto posible, que se sepa graficar correctamente, porque dependiendo de si se hace bien la gráfica o no, es que se va a obtener la respuesta correcta. Si no, no se van a obtener respuestas correctas. Y en este caso, pues, lo más exacto siempre van a ser los otros 4: igualación, sustitución, reducción y determinantes. Ahora vamos a ver así brevemente cómo se desarrolla cada uno de los métodos. No voy a explicar ahorita cómo se resuelve, sino únicamente vamos a ver su estructura. Y luego ya el día viernes vamos a iniciar a resolver con el método de igualación, que es el primer método que vamos a trabajar. Entonces vamos a observar. El primero es el método gráfico. Entonces, ustedes observan acá un sistema que dice 2x más y igual a 9, x menos 2y igual a 2. Entonces, lo que se hace acá es que en este tipo de método gráfico se buscaron 2 puntos que se les llama los intersectos, ¿sí? Intersectos. Se buscan los puntos en donde cada una de las ecuaciones pasa por los ejes X y Y. Y esto se hace acá con esta tablita. Ahí está la tablita. Entonces se tienen los valores 0 y 2 y menos 1 y 0. Por ejemplo, en este tenemos aquí de la recta 2, miren, x menos 2y igual a 2. Los puntos son menos 1 y 2. Y entonces por eso acá está marcado, miren, menos 1 y 2. Para el otro, seguramente cuando se hizo, los puntos eran para y es 9 y para x aproximadamente, por lo que se observa ahí, 4.5. Una vez que se encuentran los intersectos, se unen los puntos y se verifica si hay en algún momento en que esas líneas se toquen, pase una sobre otra. Entonces, aquí sí, entonces ese punto es la solución. Por lo que se observa, a coincidir, miren, en el eje X se mira que llega con el número 4 y en el eje Y llega con el número 1 y entonces esas son las soluciones. X igual a 4 y Y igual a 1. Ahí está brevemente el proceso que se lleva a cabo para resolver mediante el método gráfico. Ahora, con el método de igualación se tienen las dos ecuaciones, miren, 2x más 3y igual a 20, x menos 2y igual a 3. Entonces se elige cualquiera de las incógnitas y se despeja en ambas ecuaciones. ¿Qué es lo que se observa acá en la primera, verdad? Ahí están las dos ecuaciones y están despejadas la variable x en este caso. Se igualan las expresiones obteniendo una ecuación con una incógnita. Entonces se iguala y ahora acá ya solo está una incógnita, porque ya solo tiene la variable y. Y se resuelve la ecuación. Se resolvió y se llegó aquí a que y es igual a 2. Y el valor obtenido se reemplaza en cualquiera de las dos ecuaciones del primer paso.
En este caso, si observan, dice x es igual a 3 más 2y. Se está utilizando la segunda ecuación. Ahí la y se cambió por el valor que se había obtenido, se resuelve. Y entonces se llegó a que x es igual a 7. Y entonces la solución del sistema es y igual a 2, x igual a 7. Ese es el método de igualación ahí a grandes rasgos. Ahora, el método de sustitución. Tenemos las mismas ecuaciones para que ustedes vean. Aquí, de igual manera, se elige cualquiera de las incógnitas y se despeja en cualquiera de las ecuaciones. A diferencia del método de igualación, aquí solo se va a despejar la variable en una de las ecuaciones. En este caso se escogió la ecuación 2 y se despejó la variable x. Luego, esta expresión que se obtiene se sustituye en la otra ecuación. Entonces, en la ecuación 1 se cambia la letra x, ¿sí? Que eso es lo que significa sustituir, cambiar por la expresión. Miren, 3 más 2y, 3 más 2. Y luego dice paso 3, se resuelve la ecuación. Entonces se resuelve esta ecuación que ya solo tiene una variable. Ese es el objetivo, dejar solo una variable, y. Se resuelve y entonces se obtiene que y es igual a 2. Y por último, el último paso es el mismo que en el de igualación. Sustituir, reemplazar ese valor 2 en este caso, la única expresión que tenemos despejada, que es 3 más 2y, y se obtiene. Otra vez, miren, y igual a 2, x igual a 7. Mucha atención a esos valores. Luego tenemos ahí el método de reducción. Y acá dice, se preparan las ecuaciones multiplicando por los números que convengan. ¿Para qué? Para que cuando sumemos ambas ecuaciones, se elimine una de las variables. Entonces, esto se piensa, ¿verdad? Entonces yo elijo, bueno, ¿qué variable quiero eliminar? Bueno, quiero eliminar la variable x, por ejemplo. Entonces se intercambian los coeficientes. Esta x tiene un 1. Entonces, bueno, entonces voy a intercambiarlos así, ¿verdad? Y a este le voy a multiplicar por menos para que cambien los signos. Se multiplica todo y entonces se obtuvieron estas dos ecuaciones, 2x más 2y igual a 20. Si se dan cuenta, esa quedó igual porque se multiplicó por 1. Y el otro se multiplicó por menos 2, entonces se queda menos 2 más 4y igual a menos 6. ¿Qué pasa al momento de operar las dos? ¿Sí? Con que estuviéramos haciendo una suma de polinomios, se elimina la variable x. Miren, 2 menos 2, 0. Y entonces me queda una ecuación más sencilla, 7y igual a 14. Se despeja y ahí se obtiene y igual a 2. Y después, este se reemplaza en cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso, x menos 2y igual a 3. Ahí se está resolviendo. Se cambia la letra y por el número 2, se resuelve y se obtiene x igual a 7. Otra vez, miren, y igual a 2, x igual a 7. Ese es el método de reducción, que de todos los métodos yo diría es el más corto para resolver. Y por último tenemos el método de determinantes. Ahí observamos el mismo sistema. Aquí está lo que les decía. Aquí se forman matrices de 2 por 2, 2 filas y 2 columnas. Estos lo que nos permiten es sacar 3 determinantes. El determinante de la matriz, o es decir, el determinante de coeficiente, dice acá, el determinante de la variable x, el determinante de la variable y. Y es cada uno de estos arreglos. Se resuelven y esos valores que quedan ahí se utilizan para encontrar las dos respuestas. Y dice el determinante de y dividido el determinante de coeficientes. Y ahí da 2. Miren, y igual a 2. X igual a 7. Entonces, ¿por qué subrayé ahí esos valores? Porque tal y como observan ustedes, tenemos que, independientemente de qué método se utilizó determinantes, reducción, eliminación, ¿verdad? El de sustitución o el de igualación, siempre que se siga con los pasos correctos y se resuelva correctamente, se llega a la misma respuesta. Entonces, así es, chicos, yo
acá con esto concluyo. El día de hoy pues quedamos ahí para que ustedes ya conozcan qué es el sistema de ecuaciones, qué tipo de sistemas tenemos y qué métodos se utilizan para resolver. El día viernes vamos a comenzar a trabajar con el método de igualación. Entonces así terminamos el día de hoy. Les deseo que tengan una excelente tarde y nos vemos el día viernes.